Hola, estamos ya en el vídeo 3, estamos haciendo este bolsito. Bienvenidos al canal. Si no habéis visto los anteriores, les invito a que vayan al vídeo 1 para ver desde el principio. Y vamos a continuar. En el vídeo 2 nos hemos quedado en la vuelta 18 y ahora vamos con la vuelta 19. Vuelta 19 comenzamos con 4 puntos en color verde. Yo tengo 3 hechos aquí, uno en el marcador, 2, 3. Este cuarto punto lo vamos a cerrar en amarillo. A ver, ajá. Y aquí cerraríamos con amarillo para hacer 2 puntos. Aquí hacemos 1 y 2. Cerramos en verde. Y hacemos 2 puntos. 1 y 2. El segundo lo cerramos en blanco. Y hacemos 2 puntos. Uno sobre el verde de la vuelta anterior y el otro sobre el blanco de la vuelta anterior. Pasamos al negro. Hacemos 2 puntos en negro. Aquí uno y el segundo sobre el negro de la vuelta anterior. Vamos al gris. Y con el gris en esta vuelta haremos 4 puntos. En la vuelta anterior teníamos 2. Y aquí hacemos 1 sobre el negro de la vuelta anterior. 2 sobre los 2 grises de la vuelta anterior. Y el cuarto sobre el punto negro que tenemos en la vuelta anterior. Ahora lo que vamos a repetir son los 2 puntos en negro, 2 puntos en blanco, 2 en verde, 2 en amarillo. Los hago y seguimos. Una vez hemos repetido a este lado de los puntos en gris lo mismo que teníamos a este lado, nos pasamos al verde para hacer 5 puntos. La vuelta anterior teníamos 7, ahora tenemos 5 puntos. Digamos que son los puntos que nos separan de un rombo con el otro, donde termina una secuencia y comienza la siguiente. Y aquí volveríamos a comenzar con los 2 puntos en amarillo y volveríamos a repetir lo que ya hemos hecho. Digamos que estos puntos son el centro, son el eje, entonces tenemos igual a este lado que tenemos a este. Entonces es mucho más fácil de tejer porque todo lo que tenemos que hacer es repetir. Una vez hemos hecho estos puntos, pues volveríamos a repetir el mismo proceso en este otro rombo. Y así los 4 motivos que tenemos. Acabada la vuelta, a mí me ha salido aquí un punto más, es decir, me han salido 6, 2, 4 y 6, en lugar de los 5 que tenemos aquí, pero no pasa nada. Lo digo por si te ocurre lo mismo, pues que tampoco es grave un puntito de más, porque al fin y al cabo aquí es donde hacemos los cambios de vuelta, que no se van a apreciar, los escaloncitos típicos estos de cambio de vuelta, no se van a apreciar, como por ejemplo aquí abajo. Si ven este escaloncito, pues aquí no, porque cae en una zona neutra, entonces no se apreciará. Bien, comenzamos como siempre con 3 puntos en verde. Tengo 1 en el marcador, 2 y 3. Nos pasamos al amarillo. Esta vuelta es muy simple porque es solo seguir los colores.
Como por ejemplo aquí tenemos 2 en amarillo, seguimos abriendo el rombo. Y cuando llegamos a la zona en gris, en lugar de tener 4 puntos, vamos a tener 6. Con lo cual yo voy a ir un poquito más rápido, porque es muy sencillo ya, muy simple, fácil, porque ya le hemos cogido un poquito el ritmo, el sentido al tejido. Entonces voy a ir un poquito más rápido. Y ahora cuando llegamos a la zona en verde, la zona que nos separa un rombo de otro, pues tendremos también 2 puntos menos. En este caso, en lugar de 5 serán 3 y comenzaríamos de nuevo nuestros cambios de color siguiendo la pauta que ya tenemos. Y así es como nos va quedando. Esto es lo que repetiremos toda la vuelta. Lo dejo y seguimos. La vuelta la he acabado con 5 puntos en verde y esta nueva vuelta la he comenzado con 2 puntos en lugar de 3 como veníamos haciendo. Aquí seguimos la pauta con los mismos colores de 2 puntos en cada uno de ellos hasta llegar a la zona en gris, que en lugar de ser 6 puntos ahora serán 8. Y con esta vuelta estamos llegando a la mitad del rombo. Así que hacemos esta vuelta siguiendo estos mismos pasos que venimos haciendo, solo que en la zona gris aumentaríamos 2 puntos más y luego volveríamos a cerrar con los mismos colores. Estoy llegando ya a la zona en gris. Y aquí es donde hacemos los 8 puntos en gris. La vuelta anterior teníamos 6, ¿sí? Teníamos 2, 4, 6. En esta vuelta vamos a tener 8. Cuando tengamos los 8 puntos en gris, retrocedemos de nuevo a hacer los 2 en negro, 2 blancos, 2 verdes, 2 amarillos que se nos cerrarán aquí y tendremos solo un puntito en verde de separación. Aquí les muestro cómo lo hice. Los 8 puntos en gris. He vuelto a repetir estas mismas secuencias de aquí y efectivamente nos queda un solo punto de separación donde ahora aquí comenzamos con el nuevo rombo repitiendo los mismos pasos. La siguiente vuelta es exactamente igual, así que voy a hacer esta vuelta, haré la siguiente que es un punto en cada punto, el mismo color exactamente igual y seguimos.
Bien, ya hice la vuelta 21 y 22, que son estas dos vueltas, que son exactamente igual. A partir de aquí, pues lo que vamos a hacer es repetir esta vuelta anterior, que sería la vuelta 20, porque lo que vamos a hacer es ir ya cerrando nuestro rombito. Entonces, nos ponemos aquí. Si queremos contar, contamos, si no, simplemente seguimos la forma del dibujo. Entonces, hacemos aquí este punto verde. Lo voy a seguir marcando porque así tenemos la referencia de dónde empieza, dónde acaba la vuelta. Y en vueltas anteriores lo que hemos hecho es que este último punto verde lo hacíamos en amarillo porque veníamos abriendo el rombo. Ahora lo que vamos a hacer es ir cerrando el rombo, por lo tanto, este punto en verde lo hacemos en verde. Este primer punto amarillo lo hacemos en verde y aquí es donde cambiamos al amarillo. Hacemos 2 puntos. Hacemos uno sobre el verde que tenemos aquí y el segundo amarillo sobre este verde que tenemos aquí. Perdón, que lo tengo aquí un poquillo enredado. A continuación, pues el verde. Los colores siguen siendo los mismos. El primer verde lo hacemos sobre el verde de la vuelta anterior. El segundo verde sobre el blanco de la vuelta anterior. Cambiamos al blanco porque los colores son los mismos. Aquí cambiamos al blanco. Hacemos el primer punto blanco sobre el blanco de la vuelta anterior. El segundo punto sobre el negro de la vuelta anterior. Cerramos en negro. Primer punto negro sobre el negro. Segundo punto negro sobre el gris. Y aquí cambiamos a gris. Entonces, si en esta vuelta de aquí teníamos 2, 4, 6 o 8 puntos en gris, saltamos esta vuelta, miramos esta otra, ¿cuántos teníamos? Teníamos 6 puntos en gris. Entonces, eso es lo que tenemos en esta vuelta. Tenemos 1, 2, 3 y tenemos 6 puntos en gris. Cambiamos al negro. El primer punto negro sobre este gris de la vuelta anterior. Segundo punto negro sobre el negro de la vuelta anterior. Vamos al blanco. Los cambios son los mismos. Hacemos 2 puntos. Uno sobre el negro. El segundo sobre el blanco. Nos vamos al verde. Hacemos el primer verde sobre el blanco. Segundo verde sobre el verde. Vamos al amarillo. Primer amarillo sobre el verde. Segundo amarillo sobre amarillo. Nos vamos al verde. Y aquí de nuevo, en verde, tendremos estos 3 puntos de separación que teníamos en esta vuelta anterior. Entonces, es muy fácil. Yo voy a ir un poquito más rápido ahora, una vez ya hemos visto cómo comenzar a cerrar nuestro rombo. Es simplemente repetir las vueltas que hemos hecho antes. Esta vuelta es igual a esta.
la siguiente será igual a esta, la siguiente será igual a esta, y poco a poco pues iremos repitiendo. Digamos que a partir de aquí tenemos un efecto espejo hacia arriba. Es repetir esto para arriba. Pues yo aquí he comenzado ya la vuelta 24, que como ven es igual a la vuelta 19. Es decir, esta vuelta 24 es igual a la vuelta 19, donde comenzamos con 4 puntos en verde, 2 en amarillo, 2 verdes, 2 blancos, 2 negros, 4 en gris. Si ven aquí que tenemos 4 en gris. Y volveríamos a repetir igual. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de separación. 1, 2, 3, 4 y 5 de separación. Es exactamente igual. Entonces, esta es la vuelta 24. La vuelta 25 sería igual a la vuelta que tenemos aquí, con 2 puntos en gris. O sea, la siguiente vuelta sería repetir esta vuelta de aquí. ¿Bien? Entonces, yo voy a finalizar la vuelta, voy a avanzar en la siguiente, que sería igual a esta. Y vemos cómo luego hay aquí esta vuelta que cambia porque introducimos el puntito amarillo que tenemos aquí en el centro. Completé la vuelta 25, que es esta de aquí, que es igual a esta de aquí. La 25 es igual a la 18. Esta es esta. De lado a lado es la misma. Y ahora he comenzado la vuelta 26, que es igual a la vuelta 17, que sería esta de aquí, con los 4 puntos en negro. 4 puntos en negro, ¿sí? Entonces nos podemos ir guiando para confirmar, pues contamos los puntos que tenemos de separación y nos tienen que coincidir con estos puntos de aquí de separación. Entonces, ¿sí? Por ejemplo, esta es la vuelta que tenemos los 4, pues tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos de separación. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 9 que sería sobre el amarillo. Nos coincide. Así que todo lo que tenemos que hacer es repetir lo que hicimos en vuelta 17. Voy a hacerla y seguimos. Empezamos con la vuelta 27, que es igual a la vuelta 16. Es decir, es esta vuelta de aquí. La anterior 4 puntos en negros, entonces la siguiente van a ser 2 puntos en negro. En esta vuelta empezamos a incorporar también el puntito en amarillo, con lo cual aquí arriba comenzamos con un punto en verde, haremos uno en color amarillo y a continuación haremos en verde 1, 2, 3, 4 y 5 puntos y luego ya pues seguimos estos colores. Aquí vamos a tener una separación de 1, 2, 3, 4, 5 puntos, introducimos el punto en amarillo y luego tejemos los otros 5. Es igual a vuelta 16. Mucha atención, que no se nos pasen estos detallitos, como es el puntito amarillo que introducimos ahora aquí arriba. Acabé la vuelta, la vuelta 27, que era igual a la vuelta 16, que era esta de aquí. Y también he hecho la vuelta 28, que es igual a la vuelta 15. Esta vuelta es esta de aquí. ¿Sí ven? 4 puntos en blanco. Es nuestra segunda vuelta haciendo el puntito amarillo. Y ahora la siguiente vuelta, que sería la 29, sería igual a la vuelta 14, que corresponde a esta de aquí. Entonces, si seguimos los pasos que tenemos aquí hechos, empezaríamos con un verde, un amarillo, un verde, un blanco. Luego seguimos hasta el amarillo, que tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, si no me equivoco, son 5 puntos. Y seguiríamos
estos pasos cerrando el marco blanco del rombo con 2 puntos. Y aquí pues también incorporaríamos este puntito blanco a cada lado y en cada uno de los motivos. Es simplemente repetir lo que ya tenemos hecho aquí abajo, ¿vale? Lo hago y seguimos. He comenzado aquí la vuelta 30, que es igual a la vuelta 13. Aquí podemos ver que ya también incorporamos el puntito negro que tenemos aquí en esta vuelta. Ven que aquí cerramos con 2 puntos en blanco y el primer punto negro es cuando tenemos 4 puntos verdes aquí arriba, que es lo que vamos a hacer aquí. Después de los 2 blancos vienen 4 verdes, como aquí antes de los 2 blancos estaban los 4 verdes. Y vamos a ir incorporando el puntito negro que tenemos aquí en estos espacios. Es simplemente fijarnos en lo que tenemos hecho y hacerlo de igual forma. Voy a hacerlo y vemos la siguiente vuelta. Aquí tenemos la vuelta 31, que sería igual a la vuelta 12. Yo ya la he comenzado aquí, entonces aquí ya podemos ver que en nuestro rombo, lo que es el marco verde, acaba en 2 puntos, lo mismo que tenemos aquí abajo en la vuelta 12. En esta misma vuelta es donde incorporamos estos 2 puntos en negro a ambos lados del rombo. Entonces todo lo que tenemos que hacer en esta vuelta 31 es repetir lo mismo que tenemos aquí. Entonces vendríamos aquí con un verde, un amarillo, un verde, un blanco, un verde, 2 en negro, 4 puntos en verde, 1, 2, 3, 4 puntos en verde, 2 en amarillo, 2 verde, 2 amarillo, 4 en verde, 2 en negro, 1 verde, 1 blanco, 1 verde, y llegamos a la línea que nos da paso al siguiente motivo. Entonces nosotros vamos observando lo que tenemos hecho aquí y lo vamos repitiendo aquí. El primer motivo, luego ya el segundo es más fácil porque repites lo que has hecho aquí arriba y entonces no tienes que estar constantemente observando abajo. Así es como se trabaja. Esto no es ningún secreto, pero como sé que algunas de vosotras o vosotros estáis comenzando, queréis entenderlo, tal, pues yo intento desmenuzarlo lo más posible para que sea entendible. Pues acabada la vuelta 32, que corresponde o es igual a la vuelta 11, que es esta de aquí. Entonces, como vemos aquí, dejemos todo seguido, perdón, desde el punto que hacemos en blanco, pues dejemos todo seguido, que son 8 puntos, 2, 4, 6, 8 puntos, que son estos mismos que tenemos aquí, 2, 4, 6, 8, para realizar estos 4 puntos en amarillo que tenemos en el rombo. Pues es como vemos, en cada vuelta lo que hacemos es repetir. La siguiente vuelta, que será la vuelta 33, es igual a la vuelta 10, que sería esta de aquí. Esta vuelta 10 la tenemos en el vídeo 1. Las anteriores están en el vídeo 2. Entonces, esta vuelta de aquí, que sería la vuelta 10, es donde realizamos estos 5 puntos en blanco, 5 puntos en verde, 2 amarillos, 5 verde, 5 blanco, y seguimos con el siguiente motivo. Entonces aquí vamos a repetir lo mismo que tenemos aquí. Y ahora haríamos la vuelta 34, que es igual a la vuelta 9, la que tenemos aquí justo debajo de este ángulo que hemos hecho en blanco, que también lo tenemos arriba. Pues ahora hacemos esta, que son, empezamos con uno en verde, después vamos con uno amarillo y seguidos 24 en verde, un amarillo y repetimos los 24 en verde. Esta vuelta es facilita.
repetimos la misma que tenemos aquí. La vuelta 35, que es esta de aquí, es igual a la vuelta 8, que es esta que tenemos aquí abajo. ¿Mm? Entonces, aquí yo he comenzado con un punto en verde y luego 10 puntos amarillos. Aquí 6 en verde, 19 en amarillo, 6 en verde. Aquí volvería a repetir 19 en amarillo. Es igual a esta vuelta. Y llegamos ya a la vuelta 36. La 36 es igual a la vuelta 7. Es esta que tenemos aquí, que la hicimos toda en verde. Toda la vuelta en verde. Después de esta haríamos una en amarillo. Y después haríamos esta cenefita de 2 puntos blancos, uno negro, 2 blancos, uno negro. Después repetimos esta vuelta en amarillo y haríamos una o 2 vueltas en verde. Prácticamente es eso. Yo voy a hacer ya las vueltas estas que faltan, que ya son muy simples porque es nomás un punto en cada punto del mismo color, y vemos el resultado final. Bien, yo aquí ya lo he finalizado, he repetido a este lado lo que teníamos a este. He llegado hasta la vuelta 41, que es igual, la 41, esta correspondería a la vuelta 3 que hicimos aquí. 41, 42 vueltas es lo que lleva en total nuestro bolsito. Y ahora ya lo que voy a hacer es el borde, lo voy a bordear con punto cangrejo. Ya los hilos internos quedan aquí. A partir de aquí cogemos el punto entero. El primero que tenemos aquí inmediato no, nos vamos al anterior cogiendo el punto entero y vamos tejiendo de esta forma. Saltamos un punto, nos vamos al anterior, cerramos, saltamos un punto y nos vamos al que está justo antes. De nuevo saltamos un punto, nos vamos al anterior o siguiente si quieren, porque vamos hacia atrás. Entonces, cogiendo el punto entero, saltamos uno, nos vamos al siguiente. Saltamos uno, vamos al siguiente. Y de esta forma el bordecito se nos queda tal que así. Voy a hacer la vuelta y seguimos. Aquí ya llegué al final. Lo que voy a hacer es cortar los hilos internos. Y para eso lo que hago es estiro un poquito, corto y quedan escondidos. Y ahora este último punto lo engancho en este primero, aquí que se vea, y lo traigo aquí. Hago una cadena y acabamos. Esta hebrita luego la escondemos con aguja lanera, la esconderemos y la perdemos por el interior. Y así es como queda nuestro bolso. En mi caso, el bolso mide de ancho 17 centímetros y de alto está midiendo 22 centímetros. Aquí que se vea. Ahí está. 22 centímetros. Bueno, pues el bolso está hecho. Lo vamos a dejar aquí. Y en el siguiente vídeo haremos el asa. Miren qué bonito ha quedado. Me gusta el resultado. Si te gusta, ya sabes, suscríbete, dale a me gusta, le das a la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo para hacerle el asa a nuestro bolso. Nos vemos en el siguiente.
Hasta luego.